Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, vinculado al sector agropecuario, expresidente de la Cámara de Agricultura, analista de este sector. Lo invitamos para conocer los desafíos que tiene el Ecuador luego del acuerdo comercial de nueva generación, como se denomina, el acordado por el gobierno ecuatoriano con Canadá. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo va a permitir la apertura a un mercado que se estima son de 40 millones de consumidores? Buen día, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Estimado Miguel, muy buenos días a todos los radioescuchas y seguidores de redes que nos están acompañando. A ver, primeramente me agrada muchísimo el término que has utilizado. ¿Cuáles son los desafíos del Ecuador? Porque los desafíos del Ecuador van en dos vías. La primera, ¿qué es lo que podemos exportar a Canadá? Y la segunda, ¿qué de lo que importamos de Canadá podemos potenciarlo, podemos transformarlo o podemos volvernos más competitivos para que no haya un desbalance comercial? Lamentablemente, con el acuerdo con Canadá, algunos productos quedaron excluidos por temas de competitividad. Lamentablemente, el Ecuador en ese aspecto es más caro que Canadá para producir. Y curiosamente, en la parte agrícola, uno de los factores críticos de la producción tiene que ver con el clima. Y Canadá tiene un clima muchísimo más agreste que el que tiene Ecuador, por el mismo hecho de estar en el hemisferio norte y bien al norte, con unos inviernos muy, muy crudos. En el Ecuador podemos pasar temporadas de estiaje y temporadas de lluvias, pero realmente tenemos un clima primaveral a lo largo de todo el año, si cabe el término, porque es un clima muy, muy benévolo para la agricultura, a pesar de las variaciones que se han venido dando y que no son nuevas en la historia del planeta. En ese sentido, se ha hablado, ingeniero Gómez de la Torre, la generación de empleo en sectores que se pudieran profundizar para llegar a Canadá: las rosas, las flores, el atún en conserva, los confites, textiles, incluso confecciones y hasta autopartes. O sea, nosotros estamos exportando, y tengo ahorita lamentablemente datos del 22, alrededor de 470 millones de dólares a Canadá. Estamos importando de Canadá alrededor de 570 millones de dólares. Entonces todavía tenemos, digamos, una balanza comercial en términos fríos deficitaria. ¿Qué exportamos? Ahí viene, es interesante. Una de las principales fuentes de exportación a Canadá todavía no está en el ámbito agrícola, está más bien en el ámbito minero, y ha tenido que ver con el desarrollo minero de los últimos años. Porque un acuerdo comercial no es algo que uno firma en 6 meses. A ver, la firma puede ser en 6 meses, pero la negociación usualmente toma varios años. Y creo que en ese aspecto el Ecuador, hay que reconocerlo, una política de Estado. Política de Estado es la que se mantiene más allá del presidente de turno. La apertura comercial ha sido una de las grandes políticas de Estado que el Ecuador ha tenido, que podríamos considerar ya cumplió desde el cierre de las negociaciones con la Unión Europea, cumplió ya 10 años. Porque cerramos en el 14 y firmamos en el 16. Ahora, decía, desafíos para el agro a fin de impulsar y llevar productos que tendrán desgravación inmediata una vez que se formalice todo. Y ahí se menciona las rosas, por ejemplo, del 10.5% al 0%, flores y capullos frescos del 8 al 0%, preparación conservas del atún del 4,5 al 0%, y así otros productos alimenticios. Hay un sinnúmero de productos alimenticios que tenemos que mejorar las condiciones de producción y poderlas trasladar a Canadá. También tenemos, y
y dentro de los desafíos, creo que uno de los grandes desafíos que tiene el Ecuador es también ver cómo somos más competitivos para poder crecer en exportaciones y, de ser el caso, hablar de un término que a mí, como se lo manejó en los años 70, no me agrada, que es la famosa sustitución de importaciones. Yo te cierro el mercado local para desarrollar la industria, para desarrollar el sector. Cerrarnos al mercado internacional siempre ha sido un problema, y creo que ya experiencias hay múltiples, pero esto ha llevado que muchas veces nosotros exportábamos ciertos temas o producíamos aquí en Ecuador y hemos dejado de producir. Un caso que para mí fue sorprendente: hace algunos años me llaman y me consultan cómo está la producción de lenteja en el Ecuador. Yo, cuando era más guagua, como decimos aquí en la sierra, yo me acuerdo que se sembraba lenteja en la zona de Cayambe, particularmente, de la memoria, de las vivencias propias. Y me puse a buscar, pues, dónde estamos produciendo lenteja, y descubrí que nuestra producción de lenteja estaba en Canadá. O sea, estábamos importando ya prácticamente toda la lenteja al Ecuador, y revisando los porqués, es porque las condiciones de producción en términos económicos, no climáticos, se habían vuelto muy costosas acá, y la gente había preferido dejar de producir eso y migrar a otros productos. Entonces creo que, como te digo, el desafío es de doble vía. El primer desafío es que el primer paso es que la Asamblea apruebe el acuerdo comercial y entre en plena vigencia, bien lo acotas tú. De aquí vamos al siguiente paso. El siguiente paso es qué productos estamos exportando, cuáles entran en desgravación, y si es que hay alguna otra cosa que tenemos que corregir para poder impulsar las exportaciones mucho más. El Ecuador, el PIB per cápita es casi 9 veces menos que el PIB per cápita en Canadá. O sea, el poder adquisitivo del ciudadano canadiense tiene mayor capacidad de adquirir productos. Ahí es donde hay que ver qué otros productos, que si bien, voy a coger un ejemplo que está excluido, ¿ya? Canadá y Ecuador producimos cerdo. El cerdo quedó excluido del acuerdo comercial, ¿ya? Pero ¿qué capacidad teníamos nosotros de producir alguna característica diferenciada de cerdo que no sea un jamón? O sea, no sé, pues así como España tiene el jamón serrano, pero el propio jamón serrano, pata negra, que tiene una característica en la nutrición del cerdo que lo hace único en el mundo. Entonces, esas características son las que nosotros también tenemos que buscar para ver cómo poder entrar a nuevos mercados. Ahora Canadá, qué buena cosa que está abierto, con productos únicos, diferenciadores, que a pesar que podríamos no ser competitivos en términos económicos, sí podríamos ser muy atractivos para un mercado de mayor poder adquisitivo en términos de diferenciación. Y creo que ese es un reto que todavía tenemos que superarlo, en un tema a veces de creer que todo está en sistemas de producción estándares, cuando los sistemas de producción diferenciados pueden traernos muchos más beneficios. Y ahí las características climáticas y geográficas del Ecuador nos convierten en un país creo que somos 4 o 5 países en el mundo con las condiciones de clima y de microclimas como es el caso del Ecuador. De ahí que somos uno de los países más megadiversos. La producción de flores, nosotros competimos abiertamente con otros países que también producen flores, pero el manejo de la diferenciación que tiene Ecuador, en rosas particularmente, nos hace únicos en el planeta. Ahora, en el caso de otros productos que también tendrán desgravación inmediata, ¿cómo va a permitir el crecimiento de la producción, la generación de empleo? Y ahí estamos hablando de productos del campo, las hortalizas en conserva, el brócoli, espárragos, arvejas, maíz dulce, zanahorias, entre otros, que bajaría del 17% al 0%. ¿Cuáles son esos desafíos?
A ver, algunos de estos productos nosotros los estamos exportando ya, otros estamos importando. ¿Qué necesitamos hacer ahí? Es identificar el nicho de mercado. Ahí es un trabajo que ya, si bien la parte gubernamental hace la apertura, ahora la otra es el posicionamiento del producto en el mercado canadiense, sea en la costa este, sea en la costa oeste, ver dónde hay mayor población, conocer cuáles son los requerimientos de productos. Pongamos el ejemplo del maíz dulce. Digamos que el maíz dulce es un producto que tiene una capacidad productiva muy fuerte en el norte, en el norte hablemos de inclusive Estados Unidos. Entonces, si nuestro nivel nuestras condiciones de competitividad con respecto a otros países donde Canadá está importando son muy complejas, tendremos que buscar otros productos. El brócoli ha sido un producto que por sus características propias ha podido ingresar al mercado norteamericano de muy buena manera. Las conservas de frutas, porque las frutas sí van a ser algo que se produce en el Ecuador. Y no solo hablemos de conservas, hay gente que quiere tener en conserva, y hay gente que prefiere el producto fresco. Nosotros podríamos estar exportando a lo largo de un buen número de productos a lo largo del año, productos frescos a Canadá para consumo inmediato, al igual que productos elaborados o ya en conserva. Creo que el mayor desafío, Miguel, y esto lo he dicho en estos micrófonos muchas veces, el mayor desafío está en la forma de pensar. Si nosotros vemos al mercado internacional como un mercado al que podemos acceder y al cual hay desafíos que subsanar, vamos por buen camino. Si nosotros vemos al mercado internacional como algo muy difícil porque los problemas de competitividad, el costo laboral, etcétera, 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 ya de por sí mentalmente nos hemos puesto la principal gran barrera. La actitud del productor, la actitud de los actores de las cadenas de exportación va a ser fundamental para ver las oportunidades. El ejemplo claro fue Europa. Europa nos abrió un sinnúmero de puertas y todavía no estamos exportando el gran potencial que podríamos hacerlo. Todavía tenemos algunos temas que subsanar, ya han pasado del 16 al 25, 9 años. Y ya muchos productos están desgravándose, pero de los acuerdos comerciales siempre tengamos presentes que el gran ganador siempre será el consumidor final, el ciudadano de a pie, tanto el ecuatoriano que se beneficiará de productos canadienses como el canadiense que se beneficiará de productos ecuatorianos. Y solamente para concluir la idea, y allí sí respondiendo lo que tú me dices, cuando nosotros abrimos un mercado, crecemos la demanda de un producto. Muchas veces la oferta está contraída porque no hay una demanda que le jale a la oferta. Entonces, cuando ya se abre un nuevo mercado para cualquiera de los productos que tengamos, que sean flores, que sea esto, y los mercados de flores exportamos a Rusia, exportamos a Estados Unidos, exportamos a varios países. Se baja el mercado, se baja el arancel en Canadá. No solamente es que podemos redireccionar más producción a Canadá, sino también podríamos estar viéndonos obligados a tener la necesidad de crecer áreas de plantaciones o mejorar la productividad en ciertos productos para poder satisfacer la demanda completa de Canadá. Y ese es donde se crea precisamente la cadena virtuosa, donde tú vas creando empleo, vas creando producción, vas creando inclusive riqueza para el país. Sector privado es el que crea la riqueza y haciendo un buen trabajo, hasta el gobierno se beneficia, no solamente por las partes externas, sino porque va a recaudar más impuestos por el impuesto a la renta sin hacer ninguna reforma tributaria adicional, que más bien han sido los que nos han robado parte de la competitividad históricamente. Ahora, ¿cómo entender? Hablamos de la producción agrícola. Cuando hay sectores políticos, usted decía, esto tiene que pasar por la Asamblea, dar el visto bueno para que se implemente y entre en vigencia. Sin embargo,
las posiciones políticas han sido nefastas para el Ecuador. Ya escuchamos, a propósito del anuncio del cierre el 31 de enero con Canadá, este acuerdo comercial, ya escuchamos voces de la más grande minoría de la Asamblea, que está también en campaña para estas elecciones, de decir que, de cuestionar el acuerdo con Canadá. Incluso un dirigente indígena que hoy es candidato a la presidencia cuestionó el acuerdo. ¿Cómo entender que la política no acompaña al sector agrícola, aun cuando dicen que vienen de ese sector? A ver, ahí me la pones un poco difícil, porque es algo que yo estoy... Y ya mismo comienzo a estudiar la parte psicológica y psiquiátrica al respecto. Cuando nosotros hacemos memoria, y voy a toparte el tema político meramente, ¿ya? En el 2014 se cierran las negociaciones con la Unión Europea en Ginebra. El encargado de negociaciones salía de Ginebra hacia Ecuador, tiene que sobrevolar obviamente el mar Atlántico y eso toma tiempo. En ese lapso había un quinto columnista que decía: las grandes carabelas quieren reconquistar América y nos van a colonizar nuevamente con las importaciones desde Europa. Pasó, pertenecía a ese mismo gobierno. A mediados de 2016, el presidente de aquel entonces, si tiene el título de economista, parecería a mi criterio que cogió una calculadora y en una calculadora básica hizo una par de operaciones que demostró cuál era el impacto hacia la producción nacional y hacia las exportaciones de no suscribir el acuerdo con Europa. Eso de ahí derivó a que más rápido que inmediato se cambia el ministro de Relaciones Exteriores, y doy ahí sí el nombre, Juan Carlos Cassinelli, fue quien tomó las negociaciones ya cerradas con Europa, las reactivó. El presidente decía que no se debía firmar el acuerdo, la presidenta de la Asamblea decía que no se debía firmar el acuerdo. Sin embargo, fue el vicepresidente de aquel entonces quien viajó a suscribir el acuerdo, y fue la primera vicepresidenta de la Asamblea la que en 15 minutos lideró y aprobó el acuerdo con la Unión Europea en diciembre del 2016, y el acuerdo entró en plena vigencia el 1 de enero del 17. Aquí tenemos que reconocer que la política puede llevar un andarivel y la economía tiene que llevar otro. Regresemos a ver las experiencias peruanas. La crisis política en el Perú es igual o peor a veces que la ecuatoriana. Yo personalmente perdí la cuenta del número de presidentes que ha cambiado el Perú en los últimos 10 años. Pero en esos mismos últimos 10 años podemos ver cómo la economía ha mejorado condiciones de empleo, ha mejorado PIB per cápita, ha incrementado exportaciones de manera importantísima, y muchos de esos productos podríamos estar produciendo en Ecuador. Y no digo que bloqueemos fronteras, porque estoy totalmente enemigo a eso. Más bien, ver cómo cuando se consigue un divorcio de la economía con la política, las cosas funcionan. Y eso es lo que creo que deberíamos ya ir construyendo en el Ecuador, y esa construcción lamentablemente no va a venir de los políticos. No tendremos la suerte de tener a un presidente como el expresidente Fujimori, que fue el que sentó las bases estructurales de políticas de Estado en varios aspectos en el Perú, sino tendrá que ser, a mi criterio, el sector privado quien, marcando pautas, articulándose entre ellos, busquen las mejores oportunidades y sean los que de una manera u otra presionemos al gobierno o a los gobiernos de turno para que la economía se mantenga libre, o lo más libre posible, de la contaminación de la política del momento. Penosamente no nos podemos sustraer de estos políticos que finalmente decidirán en la Asamblea Nacional, y con ese sesgo ideológico que no terminan de entender la realidad del pragmatismo
como hizo Perú y Colombia en el acuerdo en su momento, tanto con Estados Unidos cuanto después con la Unión Europea, y nosotros llegamos tarde. Y podemos sumar a eso China y podemos sumar a eso cualquier cantidad de acuerdos comerciales. Pero Miguel, ahí yo regreso a algo. Hoy es jueves. Hoy a las 12 de la noche se cierra la campaña electoral y entramos al llamado periodo de silencio electoral. El ciudadano también tiene que darse cuenta que el acceder a las urnas el día domingo, si bien es una obligación, y les llamamos derecho obligado, pero es nuestro derecho el ejercer el voto. Este esferito, de azul o negro, ¿no? Ese es un mito de la politiquería también. Con este esferito nosotros podemos marcar la pauta del futuro del Ecuador, conscientes de que el voto tiene que ser un voto informado, un voto responsable, y claros en que el tiempo que nos toma rayar la papeleta de presidente, de asamblea, de Parlamento Andino. El Parlamento Andino, las repercusiones son distintas, pero de presidente y asamblea al menos tendrán repercusiones por 4 años. Y somos nosotros los ecuatorianos, a pesar de los partidos políticos que validan la participación de candidatos con toda esta investigación que se ha dado, problemas penales, deudas, no declaraciones de impuesto a la renta, etcétera, 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 los que decidimos por nuestro futuro no son solo los políticos, la sociedad civil organizada, el sector empresarial, el grande, mediano y pequeño. Somos los actores responsables de a dónde queremos llevar al Ecuador. Entonces sí, algunos políticos pasarán tomando decisiones, pero muchas de esas decisiones estarán supeditadas a cuál sea la opinión popular y la presión popular sobre las acciones que deban ser asumidas y las responsabilidades. No podemos creer que les damos tanto poder como el que creemos que les damos. Nosotros, si bien estamos bastante desmovilizados en Quito, si el término cabe, hemos sido, y particularmente aquí sí voy a hablar de Quito, una ciudad que ha marcado pautas en la política nacional históricamente. No podemos desconocer esa responsabilidad que tenemos los ciudadanos. Bien, un gusto dialogar como siempre con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, analista del sector agropecuario y presidente de la Cámara de Agricultura, sobre el acuerdo comercial con Canadá y los desafíos que tiene el Ecuador. Ojalá avanzar y no retroceder. Rodrigo, muy amable. Gracias a ti, Miguel. Y sí, son desafíos, y como buenos ecuatorianos, y lo hemos demostrado en el mundo entero, nuestros grandes desafíos los hemos subsanado y hemos conquistado todos los mercados que nos hemos propuesto. Ese es el camino. Fuerte abrazo. Muchas gracias. El ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario aquí en la revista de Opinión Democracia. 7:10 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Ramiro Rivera, analista, para hablar sobre los desafíos de las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo, cómo debiera ejercerse el voto el 9 de febrero. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia.